7:28 de la mañana, libertades que indignan. Tremendo revuelo ha causado en el país las medidas adoptadas por jueces de la República en los últimos días, que a juicio inclusive del mismo Procurador General Fernando Carrillo, han constituido una serie de obsequios y regalos de Navidad para corruptos que se quedaron y llenaron sus bolsillos con dineros de la gente, especialmente de los bogotanos, en el escandaloso caso del carrusel de la contratación en Bogotá, como Guido Nule y demás. Pues Diego Lacerna ha sido uno de los cerebros de la consulta anticorrupción que se votó en agosto del año pasado y que, por supuesto, marcó un hito político sin precedentes en Colombia. Bienvenido, Diego. Qué gusto tenerlo a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol para echar lápiz. Gracias, Juan Diego. Pues lamentable estar discutiendo este tema otra vez, pero realmente más que uno de los cerebros de la consulta, fui uno de muchísimos voluntarios que nos aburrimos de quejarnos de esta situación y decidimos, pues, sacar adelante esta iniciativa popular, que es la primera que se organizaba en el país. Claro, pero que a veces queda uno con cierta sensación de frustración, porque se votó, no se cumplió con el umbral, esta, por lo tanto, no fue de obligatoriedad ni vinculante para que el Congreso pues hiciera lo que tenía que hacer y sacara las leyes del caso. Y hoy vemos lo que está ocurriendo. Por ejemplo, mire, en el caso del carrusel de la contratación, se robaron, según cálculos de las mismas autoridades, 2.2 billones de pesos que iban para obras de la ciudad, principalmente la troncal de la 26 y la carrera 10ª, que tuvieron un retraso de 3 años. Guido Nule, uno de los protagonistas, hoy por hoy está, hoy, tiene libertad condicional. Emilio Tapia, testigo clave en todo ese proceso, condenado a 17 años, tiene casa por cárcel. Y hay, óigase bien, 22 de los 30 protagonistas de ese escándalo corruptos que tienen esta serie de privilegios. ¿Por qué pasa eso, Diego? No, pues realmente esto lo sabemos todos los colombianos. Y es que hay unos criminales que por más que se roben unos montos obscenos de plata pública, que por más que los cojan, pues nunca acaban pagando por sus fechorías. Sí. Eso es lo que llamamos pues los criminales de cuello blanco, y pues por eso tratamos de sacar adelante la consulta anticorrupción, pero tampoco podemos caer en ese pesimismo de que como no la sacamos adelante no hay nada que hacer. Esta lucha continúa y pues ya iremos viendo qué vamos a seguir haciendo para que esto no siga pasando. Se hicieron 7 preguntas en la consulta. Se votaron las 7 preguntas. La número 2 decía esto: ¿aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas, y además que indemnicen a la comunidad, al Estado, por los que se robaron? Eso, mire, obtuvo 11.668.748 votos, faltaron 471.594. Nos dijeron, eso ya está en el ordenamiento jurídico, eso es innecesario, eso es un desgaste. Y miren lo que estamos viendo. Juan Diego, fue la pregunta más votada de las 7 preguntas de la consulta anticorrupción. La gente no soporta esto, que los criminales, inclusive cuando estén condenados, los manden a pagar cárcel a un batallón militar, a la casa, o que los suelten antes de cumplir sus penas. Sí. Entonces, pues desafortunadamente, a pesar de que fue la pregunta más votada, no alcanzamos ese umbral, y no se nos puede olvidar quiénes fueron los que nos dijeron eso, quiénes fueron los que nos dijeron, oiga, eso ya está en la ley. No hay que votar la consulta anticorrupción porque es una campaña de Claudia López, porque es una campaña del Partido Verde. Esa gente que dijo eso hoy es realmente la responsable de que esté pasando lo que está pasando con los Nule, con el señor Tapia y con los otros responsables del carrusel de la contratación. Numeral libertades que indignan. Miren la participación a esta hora también, Diego, de nuestros televidentes a través de Twitter. Wilson Garzón dice: qué mal ver a esos corruptos con grandes beneficios y sin devolver el dinero que descaradamente se robaron, y nosotros sí nos imponen más impuestos para pagar esos desfalcos, los cuales ellos nos ocasionaron. Sí, Juan Diego, pues lo que le digo, primero hay una indignación muy grande, pero por otro lado es un mensaje nefasto. Sí, es como si estos señores cometen estos delitos y se escapan, mejor dicho, no les pasa, no pagan por sus crímenes, pues el criminal chiquito o el colombiano común y corriente va a decir, sí, yo por qué sí me tengo que portar bien. Pero yo quiero darle un mensaje de optimismo a esa gente.
ustedes son muchísimo mejores que estos criminales. Estos criminales no pueden ser la referencia de nuestro país. Y hay que cambiar el sistema político que los deja impunes. Esos cambios los hacemos a la hora de votar. ¿Sí? La justicia no funciona porque está corrompida por el mismo sistema político. Este año en octubre tenemos elecciones. No podemos dejar que nos vuelva a pasar lo de la consulta. Esta vez tenemos que sacar a todos los politiqueros que han estado conectando con esta clase de contratistas corruptos para sacarlos del poder y empezar a construir un país decente. Este presidente, Iván Duque, respaldó como candidato y después como electo presidente todos estos proyectos, todas estas iniciativas, todas estas preguntas. ¿En qué va ese paquete de la corrupción que presentó en el Congreso? Mire, sorprendentemente, el único proyecto que está pues definitivamente hundido es el de reducción de salarios. Los congresistas no quisieron bajarse de sus propios salarios, a pesar del mandato popular. La gran popular mayoría dijeron que se declaraban impedidos. Sí, hicieron un show como para no votar en contra, pero pues todos los colombianos sabemos que se opusieron a bajarse de sus propios salarios. Los otros proyectos, a pesar del apoyo pues, de dientes para fuera del gobierno, pues tampoco han despegado. Curiosamente, este de aumentarle, de quitarle los beneficios de casa por cárcel a los condenados por corrupción, está avanzando. Es el único que va medio ahí, medio gateando. O sea, de todos estos, ¿uno nomás? Solamente uno. Pero, digamos, uno cuando oye a la vicepresidenta quejándose de que estén saliendo los nuble a la calle así de fácil, el señor Tapia y los responsables del carrusel de contratación, se dice, oiga, ¿y dónde estaban a la hora de apoyar la consulta cuando salió a las urnas? Que era el momento en que realmente podíamos hacer una diferencia. Ahorita me parecen un poco lágrimas de cocodrilo, y los que apoyamos la consulta, sí nos hemos quedado pues con la decepción de que el gobierno no haya apoyado de una manera más abierta, más firme, que estos proyectos salgan adelante en el Congreso. Claro. Veamos otro dato que me parece a mí muy interesante analizar, y lo hemos planteado aquí en el tablero. Desprestigio de las instituciones públicas, según la encuesta Gallup bimestral de diciembre de 2018. Partidos políticos, 82%. Congreso, 80%. El sistema judicial colombiano, lo único que era como la piedra angular y la esperanza de que no se corrompiera y que fuera ejemplar, tiene en este momento el 80% de imagen desfavorable. ¿Por qué? Pues porque pasan esta clase de cosas, porque en la mayoría de los casos no cogen a los bandidos. Inclusive cuando los cogen, los dejan salir a la mitad de su pena, los mandan a pagar la cárcel en su casa, en un batallón militar donde tienen un pocotón de privilegios. Pues eso le genera una frustración a la gente enorme, que se refleja en este desprecio que le tienen al sistema judicial, porque ya es desprecio. Ya es desprecio. Empeora la corrupción, 77% la imagen frente a ese fenómeno que se ha visto reflejado, entre otras cosas, en hechos escandalosos. Les recuerdo solo dos y los invito a ver este informe. Reficar, ni se diga. Interbolsa, ni se diga. Pero vean esto. La polémica está centrada entre quienes consideran los beneficios como una burla y quienes los defienden porque están en la ley o porque hacen parte de la estrategia de la justicia para luchar contra la corrupción. Una posición que defiende Juan Vicente Balbuena, exfiscal que investigó el caso del carrusel de la contratación. A veces uno tiene que sacrificar algo de justicia, como por ejemplo una pena de 24 convertirla en una de 10 o de 12, porque de lo contrario, por ejemplo, en el caso del carrusel tendríamos 2 o 3 personas condenadas y no 30. Es entendible la indignación de las personas porque lo que se observa es que lo que hay en la ley no corresponde a lo que quiere la opinión pública, pero eso es lo que dice la ley. Sin embargo, estas explicaciones y justificaciones no son suficientes para quienes consideran que los beneficios van en contra de la lucha contra la corrupción. Precisamente en el referendo respaldado por cerca de 12 millones de personas se planteaba la eliminación de la casa por cárcel para los corruptos. Vamos a seguir peleando por esa medida que todavía está haciendo tránsito por el Congreso. La consulta anticorrupción le pegaba a ese punto, a que no nos siguieran haciendo conejos los corruptos. La Corporación Excelencia de la Justicia pide una revisión y un cambio en las normas que otorgan estos beneficios. Solicita que se revise integralmente la redención de penas específicamente para los casos de grandes escándalos de corrupción como este.
El procurador general también entró en la polémica, cuestionando las decisiones y anunciando un grupo que se encargará de vigilar las actuaciones judiciales en estos casos. A ver si podemos tener una especie de radar que nos permita ponerle la lupa a esos procesos y poder prevenir que este tipo de situaciones se presenten. Ante esta polémica, dice el procurador, no es lo mismo robarse una gallina que robarse un país. 7 de la mañana, 38 minutos. Veamos más participación de nuestros televidentes a través de las redes sociales. Juan Mantilla, los colombianos no tienen derecho para reclamar ante los terribles casos de corrupción. Su misma ignorancia y desinterés al votar provocan que se sigan robando el tesoro público. Bueno, hace parte más o menos de lo que usted ha planteado. Sí, quejarse de esto no sirve para nada. El 26, 27 de octubre de este año tenemos elecciones una vez más. Lo que toca es sacar a los políticos corruptos en estas elecciones y a través de eso empezar a depurar a los contratistas y a los empresarios corruptos que son de los que estamos hablando acá. Imagen desfavorable. Corte Suprema de Justicia, 65%. Fiscalía General de la Nación, 62%. Corte Constitucional, que también era como ese tribunal que nos tenía esperanzados, 56%. Jurisdicción Especial de Paz, que fue la creada para juzgar a los excombatientes del conflicto, de las FARC y demás, 50% de desprestigio. Desaprueba el desempeño del presidente Duque, 64%. Vemos que la rama judicial en general está muy golpeada. Sí, muy mal. Y esto, digámoslo, la Corte Constitucional, yo creo que es consecuencia de todo esto, el escándalo del cartel de la toga. Entre otros, sí. Pero, y ese es el indicador más alto negativo que ha tenido. Y el de la Fiscalía, sin duda, tiene que ver con lo que ha pasado con el fiscal y con Odebrecht en los últimos meses. Ese indicador también es el más alto desfavorable que ha tenido la Fiscalía desde hace más de 10 años que hacen esta encuesta. Miren, quiero mostrarles a nuestros televidentes hasta ahora, Diego, algunos de los personajes que hicieron parte de ese bochornoso episodio del carrusel de la contratación en Bogotá. Andrés Camacho Casado, exconcejal, obtuvo la libertad condicional. Hipólito Moreno, expresidente del Consejo de Bogotá, condenado a 6 años de prisión, gozó de casa por cárcel. Inocencio Meléndez, exsubdirector técnico del IDU, condenado a 7 años y 5 meses de prisión, quedó en libertad y hoy ya está ejerciendo su profesión como litigante. Es abogado. Andrés Jaramillo, expresidente de Conalvías, lo capturaron en enero de 2018 y sale en libertad por vencimiento de términos después de estar 1 año y 7 meses de prisión. La lista es larga. El 80% de los condenados solo por este escándalo están hoy gozando de estos beneficios. Sí, y lo que entienden los colombianos al ver esto es que en Colombia el corrupto que la hace no la paga. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que cambiar. Poco a poco, a través de la democracia, en paz y aprovechando pues cada vez que nos preguntan quiénes son los políticos que queremos que nos representen. Sí. Pero esto es un escenario trágico. Esto realmente lo que refleja es una pérdida de credibilidad de las instituciones dramática, que abre la puerta para situaciones muy problemáticas como las que han habido en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, donde llega un presidente nuevo y dice, ¿sabe qué? Ese sistema hay que quemarlo, tumbarlo y arrancarlo de cero, según lo que yo diga. Y ese es un escenario muy peligroso. Aquí está también más participación de nuestros televidentes. Veamos, José Marín, numeral libertades que indignan. Lo más importante es atacar al corrupto, por lo que más les duele quitarles el dinero. Finalmente, que paguen cárcel es un negocio para ellos. Es indemnizando al país y despojándolos de todo, debe decir ahí, ¿no? Sí, que es el punto del procurador acá. Usted le está dando la libertad condicional a esta gente responsable del carrusel de la contratación sin que le hayan devuelto a los bogotanos la plata que se robaron. Eso no tiene ningún sentido. Sí, muchas lágrimas de cocodrilo, ¿no? Muchas lágrimas de cocodrilo. En fin, solamente a modo de reflexión para terminar. Este artículo me lo encontré ahorita revisando del portal Quién y Qué. Dice, pequeños delitos que dieron largas condenas. Juan Carlos Milán Leder fue condenado por robarse un caldo de gallina. Imagínense ustedes. Y hay así casos y casos y más casos de mucha gente que está en este momento encerrada en las cárceles de nuestro país, además en condiciones de hacinamiento y demás, y se estarán preguntando por qué estos señores delincuentes de cuello blanco hoy gozan de toda esta serie de beneficios. Uno entiende que estamos en un sistema democrático y que la resocialización debe hacer parte, indiscutiblemente, del pago que estos corruptos deben hacerle a la sociedad, pero ¿por qué no indemnizan? ¿Por qué se llenan los bolsillos y no devuelven la plata? Ese debería ser uno de los castigos más importantes.
Por supuesto, Juan Diego, pero una vez más quiero recalcar que quejarse no sirve para nada. Nosotros tenemos la oportunidad de cambiar esto. Primero, en la consulta anticorrupción, no se nos olviden los que no la apoyaron, pero ahora en las elecciones de octubre tenemos una oportunidad maravillosa de sacar un pocotón de corruptos que son los que acolitan que estas cosas pasen. 7 de la mañana, 43 minutos. Diego, muchísimas gracias por usted, acompañarnos, echar al lápiz, por supuesto, analizar este tema trascendental para el país. Somos tendencia a este momento en Twitter para que ustedes también sigan participando a lo largo de la mañana con numeral Libertades que indignan.